Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Datos en los lenguajes de programación. Los tipos de datos básicos y estructurados, podemos encontrar tres tipos fundamentales. Los datos básicos, que corresponden a dos tipos, que son los numéricos, tres tipos más bien, los numéricos, los alfanuméricos y los booleanos. Estos son los básicos. Entonces, dentro de los numéricos tenemos dos tipos. Unos son los enteros y otros son los números con punto decimal o que les conocemos como reales. Y por otro lado tenemos los de carácter, o sea, los datos que corresponden a lo que se conoce como alfanuméricos y que son caracteres, únicamente caracteres, no strings, no cadenas, no palabras, nada de esto, solamente caracteres. Después vienen los booleanos, que son datos de tipo lógico, permiten tomar la decisión lógica. Estos datos booleanos solo pueden tomar dos valores, sí o no, falso o verdadero, etc. Después podemos hablar de lo que se conocen como datos derivados. Los datos derivados son aquellos que utilizamos para el manejo de memoria dinámica, porque datos básicos y la mayoría de datos estructurados son datos de memoria estática, en donde un identificador se asocia con una dirección específica de memoria y así es como se trabaja. Mientras que los datos derivados son, el identificador se asocia con un apuntador a una dirección de memoria que puede ser variable. Entonces por eso se conoce como memoria dinámica. Entonces tenemos dos tipos de memoria para el manejo de datos: la memoria estática, que corresponde a los datos básicos y datos estructurados; la memoria dinámica, que corresponde a los datos derivados y que se conoce como punteros. Los datos estructurados pueden ser internos o externos. Los datos estructurados internos podemos encontrarlos como estáticos y como dinámicos. Es aquí la parte que les hablaba de lo que podría trabajarse como datos derivados, pero que también está dentro de datos estructurados y que son los que utilizan memoria dinámica, como son las listas, las pilas, las colas, los árboles. O sea, esta parte de aquí corresponde o más bien utiliza las herramientas de los datos derivados, que es el puntero, para poder crear las listas, las pilas, las colas, los árboles. Estos son datos dinámicos y son dinámicos porque utilizan memoria dinámica precisamente. Los demás utilizan memoria estática. Los estáticos estructurados pues son los arreglos, los conjuntos, los registros y las cadenas de caracteres o strings, que es uno de los más utilizados, y de hecho por default en los lenguajes de programación viene un tipo de dato strings, que en realidad es un dato estructurado, ¿sí? Interno, ¿sí? Estático, de memoria estática, es un string. Ahora, por otro lado están los externos. Los externos, que son los que se almacenan en medios de almacenamiento masivo, ya no en memoria principal. Y estos son los archivos, los ficheros, pueden ser incluso los directorios, por ejemplo. Ya son datos externos, estructurados externos, ¿sí? Archivos, ficheros, pueden ser directorios, ¿sí? Y esos son los tipos de datos. Con respecto a las estructuras dinámicas, todas las estructuras de datos vistas hasta ahora normalmente son estáticas, en donde
el identificador de la variable está asociado a una dirección única y específica de la memoria, y por eso se conoce como estructuras de datos estáticas. No pueden cambiar su tamaño durante la ejecución del programa, y cuando las estructuras de datos cambian de tamaño durante la ejecución del programa, se utilizan las estructuras dinámicas de datos. Si yo voy a tener algún dato, algún tipo de dato, un conjunto de datos que van a poder cambiar su tamaño durante la ejecución de un programa, entonces me conviene utilizar estructuras dinámicas o tipos de datos dinámicos. ¿Por qué? Porque el tipo de dato dinámico me permite crear nuevas áreas de almacenamiento o quitar la memoria de algunas áreas de almacenamiento, o sea, reducir o ampliar el tamaño del tipo de dato o el tamaño del dato para que yo pueda guardar ahí la información. Entonces las estructuras dinámicas, ¿sí?, las estructuras de los datos se construyen utilizando lo que se conoce como punteros. ¿Pero qué es un puntero? Un puntero es una variable que sirve para almacenar la dirección, ¿sí?, en la memoria de otra variable. O sea, es una memoria que guarda una dirección de una memoria, precisamente. Entonces el puntero no tiene el dato que yo necesito, sino que solamente tiene un apuntador, tiene una dirección de una memoria donde está almacenada el dato. Esa memoria puede ser estática o puede ser dinámica. Normalmente para este tipo de cosas es dinámica. Punteros. Puntero a entero será una dirección de memoria en la que habrá almacenado o podremos almacenar un número entero. Es un puntero entero. A través del puntero se puede crear la ubicación de memoria con new, acceder a los datos de dicha ubicación, des o referencia, este símbolo. También se puede destruir la ubicación de la memoria con dispose, se puede quitar lo que tiene la memoria. Hago la aclaración de que el puntero, ¿sí?, nos va a ayudar a trabajar esas áreas de memoria para que podamos cambiar los tamaños para almacenamiento de información. Cuando tenemos información que no sabemos qué tamaño tiene, lo más correcto es manejar punteros. ¿Qué es un puntero? Un puntero o un apuntador es una variable que referencia una región de la memoria. Es una variable cuyo valor es una dirección de memoria. O sea, si yo aquí pongo las direcciones, estas direcciones son direcciones de memoria y normalmente están en código hexadecimal. ¿Sí? Aquí se guardan, el conjunto de caracteres nos da las direcciones de memoria. Si hablamos de que esta es la memoria principal, aquí tenemos el tamaño en bytes de cada uno de estos componentes y bueno, esta es la dirección en donde está cada uno de estos. No tienen por qué ser contiguos, no tienen por qué estar uno tras otro. Puede ser que tengamos diferentes áreas, como aquí, que tenemos ubicado en la posición D y ubicado en la posición AL, que están totalmente distantes. Aquí pareciera que están juntos, pero no, en realidad este es un área de memoria del disco, este es otra totalmente diferente, este es otra y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Pues hasta que termine el identificador, todos los que tenga. ¿Para qué se usan los punteros? Bueno, debemos entender que los punteros son herramientas, vamos a decir, que nos ayudan a identificar, a ubicar, a direccionar una dirección de memoria en donde puedo almacenar información. La palabra puntero se usa para referirse a una dirección de memoria. Lo que tiene de especial es que normalmente un puntero tendrá un tipo de dato asociado. Por ejemplo, un puntero a un entero será una dirección de memoria en la que habrá almacenado o podemos almacenar un número entero. Pero también puede ser una dirección de memoria que almacene un char o un dato real o un dato booleano, ¿sí? O sea, un dato
booleano que es para decisión lógica o de pregunta, falso verdadero, y entonces ese tipo de dirección estará asociado a ese puntero. ¿Para qué sirven entonces? Si como se usan, los punteros son tipos de objetos que dentro del lenguaje de programación son utilizados para almacenar datos alojados en una dirección de memoria específica, facilitando el acceso y manejo más bien de ellos. Los punteros tienen muchas utilidades. Por ejemplo, nos permiten pasar argumentos o parámetros a una función y modificarlos. O sea, puedo yo agarrar lo que tengo almacenado en la memoria, aplicarle un algoritmo de modificación y luego regresarlo con un valor distinto. También permite el manejo de cadenas y arreglos. Otro uso importante es que nos permite acceder directamente a la pantalla, el teclado, por ejemplo, y a todos los componentes de la computadora. Sí, esa es la ventaja del apuntador, te permite apuntar a cualquier cosa dentro de la computadora. Muy bien. ¿Cuántos tipos de punteros existen en C#? En un contexto no seguro, un tipo puede ser un tipo de puntero, o un tipo de valor, o un tipo de referencia. Una declaración de tipo de puntero debe tener una de las siguientes formas: type, asterisco, identifier, void, asterisco, identifier, ¿sí? Y esto es, este de aquí permitido, pero no recomendado, ¿sí? Este tipo de forma. ¿Por qué? Porque no estoy dando el tipo, sino que el void me permite trabajar varios tipos. Entonces eso sí lo podemos usar, pero no es recomendado, porque lo más recomendable es utilizar un tipo de dato. Un puntero puede ser tipo sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, char, float, doble, decimal o bool. Cualquier tipo de enumeración, cualquier tipo de puntero pointer, cualquier tipo de estructura, struct, definido por el usuario, que solo contenga campos de tipo no administrado. Ahora, ojo, estos tipos de datos fueron analizados en un video anterior. Vale la pena repasarlos, revisarlos, para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Para declarar varios punteros en una misma declaración, debe tener en cuenta que inicialmente o únicamente debe escribir el asterisco junto al tipo subyacente. No debe escribir como prefijo en cada nombre de puntero. Por ejemplo, int asterisco P1, P2, P3. Dice, esta declaración es correcta en C#. Int espacio asterisco P1 asterisco P2 asterisco P3 es una declaración inválida en C#. Si yo voy a declarar varias variables con nombres distintos, no voy a poner cada variable con cada nombre distinto asociado como puntero por el asterisco. Entonces no es lo correcto. Lo correcto es que nada más pongamos un asterisco. Entonces estamos hablando de que estamos haciendo referencia a uso de un tipo de dato entero, en este caso, como ejemplo, y que los punteros son P1, P2 y P3. De esa manera es como quedaría realmente estructurado. Muy bien, ahora, algunos ejemplos decíamos de punteros, aquí se los pongo. Algunos ejemplos de punteros: el valor de la variable de puntero de tipo myType, asterisco, es una dirección de una variable de un tipo específico definido por el usuario. Las declaraciones de tipo de puntero son algunos ejemplos, los ponemos aquí. Int asterisco P, P es un puntero a un entero. Luego int asterisco P es un puntero a un entero.
Este me permite direccionar a otro puntero y el otro puntero hacia el entero. Int asterisco estas paréntesis cuadrados P. Esto es una matriz que puede ser de una o varias dimensiones. En este caso es unidimensional, tiene una sola dimensión. P es una matriz unidimensional de punteros a enteros. ¿Por qué a enteros? Porque estoy declarando que son enteros. Char asterisco P es un puntero a un valor de tipo carácter. Void asterisco P, les decía, este no es recomendable porque es un puntero a un tipo de dato desconocido. No se recomienda que no se declare el tipo de dato, sino que se declare siempre el tipo de dato. Si lo acepta C#, sí lo acepta, pero no es recomendable. Otra de las características que podemos encontrar aquí son los operadores y las acciones. El asterisco nos realiza el direccionamiento indirecto del puntero, o sea, nos lleva a la dirección de la memoria, nos dice que es un puntero realmente, es un identificador del puntero. El guión con el mayor que obtiene acceso a un miembro de las estructuras a través del puntero. Este formato de paréntesis cuadrado que abre y cierra indiza un puntero o lo convierte en un apuntador a un vector o a una matriz de una o varias dimensiones. La letra o el carácter ampersand, ¿sí? O llave de sol, que le conocen, obtiene la dirección de una variable. El más y el menos incrementa y reduce los punteros. El más y el menos realiza la aritmética con punteros. El igual, no igual, menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, compara los punteros. Son operadores lógicos que pueden ser utilizados también con punteros, no solo con variables específicas o de memoria estática. El stack lock asigna memoria en la pila del puntero, o sea, agrega más cantidad de memoria a una estructura donde se va a almacenar información. En este caso le están llamando pila, puede ser cola, son estructuras de datos que vamos a ver más adelante. Luego viene el fixed, que son las instrucciones. Fija provisionalmente una variable para que pueda encontrarse su dirección. ¿Qué es el código inseguro o un safe code? El código inseguro o un safe code se refiere a la región del código en la que se permite la declaración y operación con punteros. La palabra clave para marcar un método, miembro o bloque es un safe. Y es un área que se conoce como área insegura de operación. Con respecto a lo que es el ejemplo de un programa con punteros, tenemos aquí Using System Collection Generic, Using System Link, Using System Text. Estas son las librerías que voy a estar utilizando. Y aquí me dice namespace puntero es el área de trabajo. Class program, la clase programa es la que voy a estar trabajando. Dentro de esta clase programa estoy declarando aquí un static, un safe, es un área insegura en la que puedo utilizar punteros. Si voy a utilizar punteros en un procedimiento, debo declararlo un safe, así. Void main es el programa principal, pero declarado como inseguro porque voy a utilizar punteros. String paréntesis args es realmente el contenido del main. Si yo le quito esto, podemos seguir trabajando sin problema. El int asterisco pi me dice que es un entero que se llama pi. Int i val, entonces es una declaración de la variable i y el valor y el apuntador pi. I igual a 100, asignamos un valor para i. Pi igual a ampersand i, asignamos la dirección de la variable i, ¿sí? Que de esta variable, en el apuntador p.
Y entonces vean que tenemos un arreglo y aquí me dice que el valor va a ser igual al apuntador, o sea, a la dirección de memoria que apunta a la variable P en su posición 100. Y esto es, asigna el valor del apuntador PI en la variable val. La consola, aquí console write line, va a escribir en la consola el valor, esta es una etiqueta, y aquí pone la variable. Y esta variable, aquí pone un tabulador para separar el valor de esta parte. Y después pone aquí val, que es el contenido de la variable, val, este contenido que tomamos de aquí. Imprimimos en la consola el valor que pasamos de una variable a otra. Y después detenemos la ejecución de la consola con el console.readkey para que no se cierre la consola, sino que me permita ver lo que escribí aquí, y después de que ya lo vi, entonces ya cuando yo le dé otra tecla aquí que la lea, en ese momento cierra la consola. Esa sería la forma de interpretar ese programita. Esto es utilizando punteros. Ahora, analizando el código, la sintaxis básica para definir un puntero es entonces int número es el número de puntero, int asterisco posición es un puntero entero, dirección de memoria en la que podremos guardar un puntero, y sintaxis general, y el tipo de dato asterisco es el nombre del puntero. Bien, esto sería la estructura, la forma de comprender este código precisamente. Y vamos, es un código simple que solamente nos da la dirección del apuntador que estamos aquí solicitando. Eso es todo por esta presentación. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.